¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí en el arranque, un arranque especial un poco, los viernes así lo son, porque no tenemos invitado, generalmente no tenemos invitado los viernes, y hacemos un balance de una semana, sobre todo echando mano de las noticias últimas de las 24 horas y sobre todo lo que pueda ocurrir hoy, porque es que pueden ocurrir cosas, y muy importantes. Veremos. Comenzamos recordando cómo comenzó este lunes, que era un lunes donde íbamos a hacer un balance, de hecho le hicimos el balance, mi compañera Fausia y yo mismo, sobre lo que había pasado el domingo, el resultado de las elecciones autonómicas y municipales, y mientras analizábamos lo que había pasado y cómo se había llegado, lo que se había llegado, con el famoso protagonismo del voto por correo, en esto que dejamos de hacer el programa, lo acabamos, vamos preparando lo de los días siguientes, y el presidente de la Nación nos anuncia a todos que hay elecciones generales, y trastoca completamente toda nuestra argumentación y toda la preparación, no del día, sino de los próximos meses, con lo cual ya estamos en elecciones generales. Es cierto que la campaña oficial comienza, la pegada de carteles será el 6 de julio por la noche, pero la campaña en sí, si ven ustedes las declaraciones a nivel nacional, a nivel local, ya están en velocidad de crucero todos los partidos que tienden a presentarse a estas elecciones generales. Y en eso estamos, jugueteando un poco con lo que ha pasado a nivel local, a nivel autonómico, a nivel municipal y con lo que pueda pasar a nivel de elecciones generales, porque no se habían, en nuestra época democrática, en nuestra historia democrática, nunca se habían convocado unas elecciones nacionales en verano. Autonómicas sí, pero nacionales no. Vale, más cosas que pueden pasar, pero es que la semana no ha acabado aquí. Hoy mismo, a mediodía aproximadamente, sabremos los resultados de los votos por correo que llegan de fuera, llegan a nivel peninsular, esto que se llaman del extranjero, o de allende de nuestras fronteras. Unos votos que podrían decidir, al menos según algunos partidos, un juego todavía de algún diputado. El Partido Popular cree que puede subir todavía al 15º diputado, posiblemente lo consiga por poco o no lo consiga por poco, y esto obviamente le quitaría un diputado a los otros partidos, Coalición, PSOE, Vox o Somos Melilla. Esto se sabrá a partir de mediodía. Pero si esto es importante, más es lo siguiente, y es que hasta medianoche de hoy, Coalición Pro Melilla tiene la capacidad de decidir si impugna o no impugna las elecciones. No lo ha hecho todavía, atención, porque tiene que salir primero los famosos datos que nos tienen que llegar de esos votos que les acabo de contar, que vienen de allende de nuestras fronteras. Entonces, cuando se sepan, es cuando cualquier partido, en este caso Coalición Pro Melilla, que ha anunciado por activa y por pasiva desde hace un mes que impugna las elecciones, pues puede impugnar las elecciones. ¿Qué pasa si no las impugna? Si no las impugna, la nueva asamblea se formará dentro de unos 20 días. ¿Qué pasa si la impugna? Si la impugna hay un retraso de unos 20 días, con lo cual la nueva asamblea, y por nueva asamblea me refiero a gobierno y oposición, se formaría el viernes por la mañana, viernes 7 de julio, lo cual tiene su gracia, por decirlo de alguna manera, porque el 6 de julio por la noche es cuando se convocan elecciones, cuando se hace la primera pagada de carteles. Dicho de otra manera, el primer día de la Asamblea Autonómica, si se impugnan las elecciones, coincidirá con el primer día de la campaña oficial de las elecciones generales, lo cual es de locos, evidentemente. Va a ser una situación singular, sobre todo incluso para esta televisión pública, donde tendremos que retransmitir en directo la formación de una nueva asamblea, de una nueva corporación, tanto en el ámbito del gubernativo como en el ámbito de la oposición, al tiempo que tendremos que llevar la campaña. Es más, ya me estoy imaginando, aunque esto es una opinión personal, que habrá que pedirle permiso a la Junta Electoral de que no se pueden recortar los tiempos de los políticos, que la asamblea, el nuevo nacimiento de la asamblea y corporación, no se les puede recortar los tiempos cuando expongan sus visiones y sus programas, tanto el gobierno entrante como el gobierno saliente o la futura oposición. De locos. Tanto es así que, pues, si a ustedes les interesa, porque hay fecha todavía, aquí ya empezamos con el recordatorio de las últimas noticias, y entre ellas estaba hecho eso, que hay fecha para que ustedes presenten, el que quiera presentar candidatura con partido. Se sabe ya que, o se entiende, que PP, PSOE, Vox y Podemos se presentarán a estas elecciones aquí en Melilla con los candidatos pertinentes que aún no se conocen. Hay fecha para ello. Lo que no se conoce es obviamente si otros partidos se van a presentar. Por ejemplo, Coalición Pro Melilla se presentó hace 4 años y también otros partidos. De hecho, se presentaron hace 4 años para las elecciones generales aquí en Melilla de 8 a 9 fuerzas políticas. El siguiente reportaje lo indica. Los partidos políticos que decidan presentarse a las elecciones del 23 de julio tendrán de plazo hasta el próximo día 19 para presentar sus candidaturas al Congreso y al Senado, límite que se adelanta al viernes de la semana que viene si tienen previsto concurrir en coalición. La Junta Electoral de Zona publicará las candidaturas proclamadas el día 27.
A las generales de noviembre de 2019 se presentaron 9 partidos. Además de Partido Popular, Coalición por Melilla, Vox y Partido Socialista, concurrió a esas elecciones Ciudadanos, que ya ha anunciado que no lo hará en esta ocasión. También presentaron candidaturas hace 4 años Unidas Podemos, Los Verdes, Por un Mundo Más Justo y Recortes Cero. En cuanto a otros plazos que hay que tener en cuenta, el sorteo de las mesas electorales tendrá que celebrarse entre el 24 y el 28 de junio. Pues ya ven, hasta 9 partidos se presentaron. Damos por sentado que obviamente Ciudadanos no se presenta. No sabemos si se volverán a presentar estas singularidades políticas de Recortes Cero o Un Mundo Mejor, pero las dudas que tenemos es si se presentará Coalición por Melilla. Hay tiempo para ello, para este partido, bastante. No así tanto con Podemos, porque Podemos a nivel nacional intenta coaligarse con otra fuerza política, con lo cual, si eso se hiciera, las formaciones, en este caso Podemos Melilla, tendría que presentar sus candidatos pues para dentro de pocos días, prácticamente para la semana que viene. Si bien la campaña oficial no ha comenzado, como les hemos dicho, la oficiosa sí. Aquí ya por aquí en esta mesa han pasado dirigentes de Vox, dirigentes del Partido Popular, todavía no han pasado del Partido Socialista, ya pasarán, pero mientras tanto Gloria Rojas, secretaria general del Partido Socialista, ya hacía un comentario sobre el hecho de que ya se están preparando para las elecciones y básicamente además lo hacía en un lenguaje no solo administrativo, sino también incluso ya electoral. Empieza la semana que viene, pero eso es que realmente son cuestiones internas, que es que empieza la semana que viene porque no podemos esperar más, evidentemente. El resto de los partidos, pues imagino que como ellos lo hacen a dedo, sin ninguna participación de los militantes, pues no lo harán en 5 minutos, pero nosotros, que somos un partido demócrata y participativo, tenemos un proceso muy serio, riguroso, para elegir a nuestros candidatos. Tenemos una gran cantera, tengo una gran cantidad de compañeros y compañeras válidos para ser candidatos y candidatas al Congreso y al Senado, muchísimos afortunadamente, y yo pondría a muchos, pero solo se pueden poner 3. Preguntada por si cree que los resultados de las elecciones locales se van a extrapolar a los comicios del próximo 23 de julio, Rojas ha defendido la vocación del gobierno del Partido Socialista, un partido de Estado con clara intención, dice, de ganar en las urnas. Pues es verdad que los resultados en la autonómica y en las generales suelen ser diferentes, pero estamos hablando del PSOE. Estamos hablando del Partido Socialista Obrero Español y estamos hablando de un partido de gobierno, de Estado y con clara intención siempre de victoria. Y los socialistas lo afrontamos como siempre, con la ilusión, con las ganas, con la energía, que no la hemos dejado de las elecciones autonómicas, y a poner a los mejores candidatos y candidatas para nuestra ciudad, trabajando siempre de las 24 horas del día como hacemos siempre. La secretaria general del PSOE defiende que lo mejor que le puede pasar a Melilla es que su formación siga gobernando. Se pregunta si en caso de que no sea así, el PP paralizará el plan integral, la construcción de nuevas infraestructuras o todos los avances que se han registrado en los últimos años. Bueno, esta era la parte de Gloria Rojas, hablando un poco en sí de la parte administrativa de cómo formar o prepararse ante unas elecciones generales, ante una nueva campaña. Pero luego también estaba la parte política, en cierto modo, un poco más ardiente, porque básicamente ya pedía o daba la confianza, defendía la confianza de los potenciales votantes para el Partido Socialista y ya directamente criticaba el hecho para ella de votar al PP, que sería un craso error para nuestra ciudad. Tras remarcar que el Partido Popular no tiene proyecto alguno para el país, Rojas acusa al PP de querer acabar con todas aquellas medidas que han supuesto un avance para todos los españoles. Lo que quieren es derogar el incremento del salario mínimo y volver a los 735 € al mes de los populares. O también, cuando hablan de derogar el sanchismo, hablan de derogar la reforma laboral. ¿Qué quieren? ¿Volver a los contratos precarios que tenía el Partido Popular? O quizás cuando hablan de derogar el sanchismo, lo que quieren es acabar con las becas o suprimir el ingreso mínimo vital. La socialista señala además que si los melillenses quieren que se sigan bajando las ratios, aumentando el cupo de profesores, que se construyan nuevos centros y que se impulsen más promociones de viviendas, eso no pasa por votar al Partido Popular. Melilla tampoco puede permitirse que se dejen de construir las cerca de 1000 viviendas que serán una realidad después de que el Consejo de Ministros haya aprobado que se hagan en terreno de defensa, que se construya esa promoción de vivienda asequible para toda la ciudadanía. Eso no podemos dejar de hacerlo y yo le aseguro que con un gobierno del Partido Popular no se va a llevar a cabo.
Rojas está convencidísima de que solo Pedro Sánchez puede conseguir que la ciudad siga avanzando frente al retroceso y los recortes que se van a experimentar en Melilla en caso de que el Partido Popular vuelva al gobierno de la nación. Bueno, y ahora vamos a la otra parte, que en este caso el Partido Popular, que ya ha pasado por esta mesa en esta pre-campaña o pre-campaña de las elecciones generales, ya dando sus primeras ideas, porque el Partido Popular coincide en dos aspectos, en el hecho de que se presenta en las elecciones generales, en principio es el partido favorito, actualmente los diputados, el diputado y los senadores son del Partido Popular, no se conoce todavía de nadie los rostros de los nuevos candidatos, si así los hubiera, pero también va a gobernar la ciudad autónoma o a partir del veintitantos de este mes o a partir del 7 de julio, dependiendo de si se presenta una impugnación a todo el formato, a toda la estructura de la campaña y de las elecciones autonómicas ya pasadas. Vale. En este caso, Miguel Marín, secretario general, defendía la postura del Partido Popular y yo, obviamente, criticaba la del gobierno saliente. Lo hizo ayer aquí en el arranque. Sin dar pistas sobre los candidatos al Congreso y Senado, tienen hasta el día 13 para anunciarlos. Miguel Marín ha pasado por el plato del arranque de José María Navarro. El Popular, en primer lugar, ha dejado claro que, una vez esté Feijóo en el gobierno, correrán para evitar que el Real Decreto que deja a los empresarios de Melilla sin bonificación a la seguridad social se haga efectivo. Yo confío en que Feijóo sea el próximo presidente del gobierno de España a partir del 23 de julio, que pueda formar gobierno lo antes posible. Y como esta medida entra el 1 de septiembre en vigor, pues que dé tiempo a paralizar la entrada en vigor de esa eliminación, supresión de la bonificación a la seguridad social para los empresarios y que no haga un daño tremendo a la economía de la ciudad. Están los populares convencidos del triunfo de Feijóo en la presidencia del gobierno. También dejarán claro que llevarán ante los tribunales algunos expedientes del gobierno saliente en los que sospechan que se han inflado los precios y se ha desperdiciado dinero público. Vamos a llevar todos estos expedientes hasta las últimas consecuencias. Y cualquier procedimiento que veamos ilegal lo pondremos en manos de los tribunales de justicia. Porque aquí tenemos que conseguir y debemos conseguir que aquel que haya cometido delitos pague por ellos. Y debemos intentar conseguir que haya sentencias ejemplarizantes para que a nadie se le pase por la cabeza cometer las tropelías que se han cometido a lo largo de estos 4 años. También anunciaba Miguel Marín que el objetivo principal del gobierno popular en la ciudad es solucionar los problemas de los melillenses y que tengan una calidad de vida similar a los que viven en la península en educación, sanidad o transportes, para que la gente no se quiera ir. Nos vamos con la delegada del Gobierno, que en Onda Cero hizo un comentario singular sobre el tema del voto por correo, porque con el voto por correo siempre se ha estado hablando sobre quién está detrás, qué fuerzas políticas están detrás. Lo que no se ha hablado tanto es no porque unas personas o unas entidades políticas usan el voto por correo, compran a personas, sino porque la segunda pregunta, que es la que hacía Sabina Moch, es por qué las personas se dejan comprar. O sea, ¿por qué venden su derecho al voto? ¿Por qué venden su voto? Porque de los 11.000 y picos peticiones de voto por correo, que son demasiadas, son un número excesivo para una ciudad como Melilla, pequeña, además, si bien más de 5.000, casi 5.800 sí ejercieron su derecho al voto presentando el famoso DNI, hay más de 6.000 personas que al final no lo ejercieron. O sea, que hicieron las famosas megacolas allá por el edificio de correos para después no presentarse en un segundo paso para poder ejercer el voto. Entonces, en este aspecto, Sabina Moch indicaba que hay que analizar por qué tantas personas presentan el voto por correo en Melilla, desde hace ya años, desde hace muchas legislaturas, y por qué tantas personas lo presentan y, llegado el caso, estamos hablando de miles, después terminan por no votar. Debíamos también, como sociedad, en su conjunto, hacer una reflexión sobre estas cuestiones, porque tanto problema tenemos como las personas que intentan o presuntamente comprar votos o como también las que se dejan. Entonces hay que hacer una reflexión. Yo creo que estas elecciones pueden servir como punto de inflexión para saber la importancia que tiene un proceso democrático limpio y sobre todo la importancia que tiene que cada ciudadano y ciudadana pueda elegir y decidir libremente pues qué personas quiere que les represente en la Asamblea de la Ciudad Autónoma. Volvemos con Marruecos y sus
puñaladas, cabría decir. Como ustedes sabrán, Marruecos ha sido o está siendo vigilada por parte de toda la Unión Europea, el Parlamento Europeo, por haber creado una especie de holding, casi mafioso, según dicen algunos, donde han llegado a comprar los intereses y las mentes de no pocos europarlamentarios. En este aspecto, el Parlamento Europeo puso en marcha una especie de crítica común, y solamente el gobierno español fue el único que se echó hacia atrás en este tema de la crítica, al menos el Grupo Socialista. Pues a pesar de todo, Marruecos ha vuelto a hacer un toque y se ha criticado a un vicepresidente del Parlamento Europeo cuando está defendido a Melilla y Ceuta como ciudades españolas, mientras que Marruecos las ha defendido como ciudades ocupadas, ciudades marroquíes. Así que volvemos a tener un serio problema en este aspecto, lo cual ha hecho incluso que España haya emitido una protesta formal y diplomática sobre este comportamiento, una vez más, hostil del país vecino. El vicepresidente de Vox está convencido de que lo apropiado de cara a las generales del próximo 23 de julio sería que la Junta Electoral Central extendiera a todo el territorio nacional la medida que tomó la de Melilla las pasadas municipales y autonómicas al exigir que quien quiera depositar su voto por correo tuviera que identificarse mostrando el DNI. Rafael Ginel recordaba esta mañana que los trabajadores del Servicio Postal de Melilla, que han sido uno de los pilares más importantes de las últimas elecciones, se han visto obligados a ir escoltados mientras hacían el reparto para evitar robos o agresiones. Además de darles las gracias por su incansable labor, ha puesto el acento en cómo trabajaron el pasado domingo para llevar los votos por correo a los colegios electorales, personándose incluso tras el recuento en cada mesa. Y todo, como apuntaba este jueves Rafael Ginel, aún teniendo una plantilla reducida para la población que tiene Melilla. Fallo mío, que no de realización, me he saltado una noticia, la que acaban de ver es de Vox Melilla. ¿Por qué? Porque la Junta Electoral Central está estudiando la posibilidad de que se obligue a pedir al DNI en el voto por correo, ese segundo paso que tiene que dar un potencial ciudadano a toda España, que en cierto modo Melilla estaría creando una especie de tendencia. No obstante, esta noticia es de hace unas 48 horas. Hace 24 horas la Junta Electoral Central ya no está tan clara en esta decisión e incluso indica que para las elecciones generales, se está estudiando ahora mismo, se podría pedir el DNI, pero solamente en algunos lugares sensibles o conflictivos, entre ellos Melilla, que siempre estamos bajo la lupa del mal uso del voto por correo. Ahora sí, pasamos a la noticia del nuevo enfrentamiento diplomático entre España y Marruecos. El gobierno de Pedro Sánchez ha trasladado verbalmente su queja al de Rabat por haberse referido a Ceuta y Melilla en una carta enviada a Bruselas como ciudades marroquíes. El Ejecutivo rechaza de forma categórica el lenguaje empleado en ese escrito, en el que critica al vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de la promoción del modo de vida europeo por haber hecho declaraciones sobre la españolidad de las dos ciudades autónomas. Europa Press cita fuentes diplomáticas para asegurar que el gobierno ha dejado muy claro a Rabat que las fronteras españolas están internacionalmente reconocidas. Marruecos recoge en esa carta declaraciones hostiles del vicepresidente de la Comisión Europea sobre su gobierno y las ciudades de Ceuta y Melilla. España puso el acento ya el pasado mes de octubre en la españolidad de ambas regiones ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, después de que Rabat cuestionara su soberanía. Una soberanía que, como recordó entonces la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores, es indiscutible para España. Y en este tema, Gloria Rojas defendía con fuerza la posición del gobierno español, indicando que ha actuado con rapidez en la protesta en cuestión. Es más, aprovechaba esta circunstancia para criticar al Partido Popular, al cual venía a acusar algo así como una especie de patriotismo de pacotilla, porque hacía una especie de parangón o comparación entre el hecho de que el Partido Popular, según Gloria Rojas, hace un patriotismo que después no se marca, no se vuelca en Melilla y en Ceuta en el tema de las inversiones. El Gobierno central ha actuado con rapidez y con contundencia, diciendo que, evidentemente, quejándose por esas declaraciones. Es que lo hacemos siempre porque para el Gobierno central Melilla y Ceuta son dos ciudades prioritarias y lo ha demostrado. De verdad, es que si no fueran dos ciudades prioritarias, ni construirían hospitales, ni colegios, ni invertirían ese dinero que invierten cada vez que gobernamos el Partido Socialista. Yo siempre he dicho que el Partido Popular son patriotas de pacotilla. Rojas acusa a los populares de ser unos patriotas de pacotillas. Reconoce que no entiende que se jacten de defender la españolidad de Melilla, pero sin embargo no inviertan en la ciudad cuando están al frente del gobierno de la nación. Melilla española, pero cuando gobiernan invierten cero en nuestra ciudad. Quiero decir, la españolidad de estas dos ciudades se demuestra como lo demuestra el Partido Socialista. Cada vez que Marruecos o alguien relacionado con el gobierno marroquí ha dicho alguna de estas declaraciones, el gobierno central ha salido con rapidez y con contundencia.
defendiendo lo que es algo obvio, que Ceuta y Melilla son tan españolas como Madrid, Valladolid o cualquier ciudad. Dejamos un poco la política y nos vamos a un tema que está a la vuelta de la esquina. En unos pocos días, apenas 2 semanas, comienza la operación Paso del Estrecho, comienza este 15 de junio, dura hasta septiembre. Bueno, pues ha habido ya las primeras reuniones sobre esta operación Paso del Estrecho, sobre todo son reuniones desde el punto de vista logístico, ante el paso de miles de personas que pasarán por Melilla en dirección a Marruecos al principio y luego en dirección de regreso, sobre todo a partir del 15 de julio, primeros días de agosto, empieza un poco el formato, tanto la inversa como la reversa, ¿no? Tanto bajan hacia Marruecos como suben hacia Europa. Anécdotas o singularidades de esta pieza, de esta noticia que van a ver ahora, son 2. Una, no estaba presente, importantísimo que lo esté, miembros de la autoridad portuaria, se desconoce las razones de que no hayan estado presentes. Es fundamental que esté la autoridad portuaria, obviamente. Y la segunda es un poco, sí, un tema político, y es que durante esta campaña, la anterior, la de autonómicas locales, al menos las fuerzas políticas han defendido el hecho de que si se cambiara la administración nacional, por aquí, por Melilla y quizás por Ceuta, no tendría que pasar la operación Paso del Estrecho. Así lo ha defendido en su momento el Partido Popular y Vox. Esto no indica que una nueva administración, fuera del Partido Socialista, no siguiera esta línea, eso habría que verlo. Pero sí, PP y Vox han ido defendiendo que la operación Paso del Estrecho en Melilla y también en Ceuta no repercute beneficio alguno económico, salvo para el puerto, por el paso de vehículos y mercancías, sobre todo vehículos, pero poco más. Más bien nos da más problemas logísticos que otra cosa y no repercute, como lo hemos dicho, porque no son turistas en el sentido estricto de la palabra, son personas con sus mercancías, sus vehículos, que pasan de un lugar a otro, del puerto a la frontera y a la inversa, con mucha rapidez. No se sabe si la llegada, eso sí, de la operación Paso del Estrecho podría activar o reactivar el hecho de activar la aduana comercial o el régimen de viajeros al menos. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, cuando entramos en Marruecos no nos deja entrar esa famosa frase, pero que es real, ni un yogur, prácticamente nada. Pero claro, cuando lleguen miles de personas, decenas de miles de personas desde la península, desde Europa, de toda Europa a Marruecos, traerán algo más que un poco de yogur, traerán mercancías, traerán regalos, traerán de todo. Así que vamos a ver cómo se comporta Marruecos, porque entonces sería difícil entender, aunque con Marruecos uno se puede imaginar cualquier cosa, que pueda aplicar el régimen de viajeros a personas que vienen de la península o de Europa, pero no a los propios melillenses. Eso el tiempo lo dirá. El Comité Territorial de Coordinación de la Operación Paso del Estrecho se ha reunido este jueves en la delegación del Gobierno con todos los agentes implicados, a excepción de la autoridad portuaria, que se ha ausentado. La reunión ha servido para abordar los aspectos relativos a esta operación y trasladar las directrices del Plan Nacional. Entre otras cosas, se ha puesto sobre la mesa la necesidad de abordar la adecuación de los alrededores a la frontera. El lunes visitará la zona la delegada del Gobierno, el responsable de Protección Civil, representantes de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Local y técnicos de Medio Ambiente y de Infraestructuras. También se profundizará en próximas reuniones en la adecuación de los horarios de las navieras, así como en la organización del preembarque. En cuanto al ámbito sanitario, el personal prestará servicio en el puerto con 5 personas durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La operación Paso del Estrecho se prolongará desde el 15 de junio y hasta el 15 de septiembre, con una fase de salida y otra de retorno. Nos volvemos a otro tema de gran importancia en Melilla, que es la limpieza, siempre es importante, pero desde el punto de vista también laboral, y es que llevamos 4 años con el hecho del uso, más bien mal uso por parte de la empresa hacia el trato a los trabajadores, que además luego repercute en complicados sistemas de limpieza que no siempre son eficaces, de tal forma que por una vez Gobierno y oposición sí coinciden en el hecho de que sí hay bastantes trabajadores y bastante material, lo que no hay un uso adecuado y razonable por parte de la empresa. En todo caso, se está negociando por parte de empresas y sindicatos. Los sindicatos o trabajadores se reunieron con el consejero todavía de Medio Ambiente para preguntarle su visión y el consejero de Medio Ambiente explicó su posición, pero indicó, y volvió a recordarlo ante los medios de comunicación, que la ciudad autónoma, el que contrata, no puede o no debe inmiscuirse en las negociaciones entre empresa y trabajadores, aunque obviamente ha defendido una posición muy determinada y determinista que solamente el futuro sabrá en qué acaba todo esto. Ellos tenían una serie de dudas sobre la mejora de los contratos que la empresa que estaba planteando a los trabajadores por ese aumento de
de servicios que nosotros, de reforzar esos servicios que teníamos ya en el pliego inicial, y bueno, ya es una cuestión entre empresa y trabajadores donde la ciudad de aquí ya pues lógicamente no tiene nada que hacer. La ciudad lo que tiene que hacer es que el contrato se cumpla, que esos servicios se cumplan y sobre todo también algo que nos preocupa a nosotros, pero que es una cuestión entre empresa y trabajadores, es que haya entendimiento y que los trabajadores tengan, como he dicho en infinidad de ocasiones, esa mejora contractual de pasar de esos contratos que tenían en precario a contratos de media jornada completa. Y empezamos este balance, este análisis de la semana con elecciones y acabamos con elecciones, pero de otro tipo. El próximo martes hay elecciones sindicales para Junta de Personal Docente y ya han ido presentando sus programas los sindicatos, ATESTES por una parte y también en otra rueda de prensa el de Comisiones Obreras, el sindicato de Comisiones Obreras en su sección de enseñanza, pues poniendo sobre la mesa todo lo que van a ofrecer a los potenciales votantes para que elijan, en este caso, a Comisiones Obreras. Este martes se celebran las elecciones sindicales de enseñanza en Melilla y desde Comisiones Obreras han realizado una campaña electoral con el objetivo de mejorar los 2 delegados con los que cuentan en la actualidad. En primer lugar, exigen la construcción de un nuevo instituto. Echamos en falta que, dadas las características de Melilla, pues va a hacer falta por lo menos un instituto y de aquí a poco también un nuevo colegio. También tienen el compromiso del Partido Popular de pelear en el Parlamento igualar el complemento específico a la media nacional. Llevar a cabo en el Parlamento esa reivindicación que teníamos de igualar el complemento específico a la media de lo que se cobra en el resto de comunidades autónomas. Otra de las medidas es recuperar la paga extra al 100%, que ahora está al 65%, aumentar la indemnización por residencia o catalogar nuevos centros con la categoría de difícil desempeño como es el Rusadir, para que estos centros tengan más recursos y los docentes en más puntos. También quieren recursos para que se atiendan con garantías a los alumnos de educación especial. Dotar a todos los centros de los recursos necesarios para atender adecuadamente a todos los alumnos que tengan necesidades educativas especiales. Es cierto que se ha hecho una labor bastante importante en ese sentido, pero creemos que no es suficiente y creemos que todos esos niños deben tener la atención adecuada. Más reuniones con el grupo de trabajo de cara al Ministerio de Educación y más presupuesto sobre todo para cubrir sustituciones. Para los docentes y fundamentalmente para los alumnos que tengan las sustituciones cubiertas de manera rápida y de manera que no se pierdan ni clases ni que tengan que suplir o los mismos profesores de los centros las bajas de otros compañeros, eso es una de las cosas que reivindicamos y que desde luego en eso sí que a lo mejor la Dirección Provincial tendría que hacer más hincapié con el Ministerio de Educación. Las elecciones serán este martes de 11 a 7 de la tarde en el Leopoldo Queipo. Bueno, hasta aquí hemos llegado, pero no nos vamos sin anunciarles que hay anuncios. En el informativo, en el avance del informativo de las 2:30, deberíamos saber si han cambiado el número o el reparto de diputados gracias a los votos que nos llegan ahora a lo largo de esta mañana, a mediodía. Se sabrán y si afectan los votos que llegan de fuera de Melilla, votos por correo. Se sabrán si afectan o no al número de diputados del reparto final del pasado domingo. Según el Partido Popular, le queda apenas 140, 150 votos para sumar a 15 diputados. Y si esto ocurriera, habría que saber quién pierde un diputado. Cuál de los otros 3 partidos, Coalición, PSOE, Vox o Somos Melilla, perdería un diputado. En el caso de Somos Melilla se quedaría fuera de la Asamblea, en el caso de Vox o PSOE o CPM pues perdería un diputado más. Todo esto es subir a cambio, que no lo sabemos. Eso en el avance informativo, vamos a ver si las matemáticas llegan a tiempo para este avance informativo. En el de la noche deberíamos saber, el de las 9 de la noche, deberíamos saber si CPM impugna las elecciones. Si bien CPM tiene hasta medianoche para presentar la famosa impugnación, cosa que a veces ha apurado hasta el último momento. Así que quizás no tengamos tiempo suficiente para poder indicarlo que va a hacer CPM. Les vuelvo a recordar que si no impugna nada, pues el día 20 y tantos de este mes pues ya se formaría la nueva asamblea. Si impugna y se lo aceptaran, cosa difícil, nunca ha sido así, habría nuevas elecciones en septiembre, locales. Y si impugna y no se lo aceptan, cosa que es lo normal, al menos desde el punto de vista jurídico, la asamblea se formaría el 7 de julio, coincidiendo con el primer día de la campaña oficial de las elecciones generales. Ahí es nada. Bueno, les dejamos con este balance bastante confuso, de una semana muy confusa, y nosotros nos despedimos hasta el próximo lunes. En unos minutos, nuestras compañeras del Viento de Levante.